Bienvenidos a este libro que estamos leyendo ahora, Cómo respirar, mejora tu respiración para la salud, la felicidad y el bienestar. Capítulo 3. El hombre que respira. No es que haya descubierto un nuevo método de respiración, simplemente he entendido el único método auténtico, el de la naturaleza. Matías Alexander. La historia de Alexander. Hay un nombre que destaca como pionero en la comprensión y mejora de la respiración, el de Frederick Matthias Alexander, quien a finales del siglo XIX, movido por los problemas que tenía con su propia voz y su respiración, desarrolló su método de respiración coordinada. Frederick Alexander tardó años en desarrollar una técnica que ayudara a las personas a sustituir las dificultades respiratorias y las posturas perjudiciales por una forma de ser más libre y expansiva. Entenderemos mejor su método si conocemos la historia de cómo Alexander superó sus problemas de voz y de respiración, ya que es una historia de todo punto extraordinaria. Alexander nació en Tasmania, Australia, en 1869. Por sus venas corría una mezcla de sangre escocesa e irlandesa. Fue un bebé prematuro y tuvo problemas respiratorios desde el primer día. Como era de salud delicada, lo sacaron del colegio a una temprana edad y le pusieron al maestro de la escuela local de tutor por las tardes. A los 20 años se interesó por el teatro y viajó a Melbourne, donde pasó 3 meses yendo al teatro y a conciertos y a galerías de arte. Tras esta experiencia decidió estudiar declamación y artes dramáticas. Alexander ayudaba a las personas a sustituir las dificultades respiratorias y las posturas perjudiciales por una forma de ser más libre y expansiva. Problemas de voz. Alexander se instaló en Melbourne con la idea de formarse como actor. No tardó en adquirir fama como declamador. Fundó su propia compañía de teatro y se especializó en monólogos de Shakespeare. A medida que su popularidad aumentaba, le llegaban cada vez más encargos y actuaba ante aforos más amplios. Como recitaba sin micrófonos y sin ningún tipo de ayuda técnica, su voz empezó a acusar el esfuerzo. El problema se agudizó tanto que llegó un momento en que se le oía respirar y empezó a quedarse ronco a media actuación. Alexander recurría a médicos y entrenadores de voz que le recetaban medicamentos y ejercicios, pero su voz se siguió deteriorando. Llegó un momento en que apenas era capaz de acabar su declamación, un problema angustioso que ponía en jaque toda su carrera. Uno de los médicos que le examinó le dijo que su único problema era que tenía las cuerdas vocales fatigadas y le prescribió 2 semanas de reposo. Dispuesto a probar cualquier cosa, Alexander guardó casi total silencio durante 15 días. En su siguiente actuación, la afonía había desaparecido y volvía a tener la voz clara como el cristal. Sin embargo, a media actuación, el problema volvió peor que antes y al final de la semana apenas podía hablar. Al día siguiente, Alexander volvió al médico y le explicó lo que había pasado. El médico creía que su recomendación había surtido efecto y le recomendó seguir con el tratamiento. Pero Alexander se negó. Si tras 2 semanas de tratamiento el problema se había vuelto a manifestar en cuestión de 1 hora, no tenía sentido seguirlo. Tenía la voz perfectamente al empezar la declamación y fatal cuando la acabó. El problema, concluyó Alexander, tenía que estar en algo que hacía al declamar. El médico reflexionó y estuvo de acuerdo.
pero tuvo que reconocer que no sabía qué recomendarle. Entonces Alexander decidió que lo averiguaría por sí mismo. Autodescubrimiento. Alexander se embarcó en un viaje de autodescubrimiento que no solo daría respuesta a sus problemas de voz y de respiración, sino que lo llevaría a una nueva comprensión del cuerpo humano, la postura y la función respiratoria. Comprendió que muchas personas obstaculizan sin pretenderlo el movimiento, la coordinación y la respiración que el cuerpo realiza de forma natural, y que esto le causa mucho sufrimiento. Estas conclusiones de Alexander no fueron valoradas en su tiempo, aunque puede decirse que constituyen uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Como veremos, la vida de Alexander parece una novela de misterio. Su idea genial fue entender que, sin pretenderlo, podía estar provocándose problemas de salud. Gracias a su tenacidad, llegó a probar que así era y a dar con la solución. Empezó su investigación partiendo de dos certezas. 1. La declamación en un escenario le provocaba afonía y dificultades respiratorias que lo dejaban sin voz. 2. Cuando hablaba con normalidad, su afonía desaparecía. Alexander llegó a una conclusión lógica. Si hablar con normalidad no le provocaba afonía ni dificultades respiratorias, la clave estaba en algo que hacía cuando declamaba. Si encontraba esa diferencia, podría cambiar la manera en que usaba la voz al declamar y resolvería el problema. De modo que usó un espejo para observarse cuando hablaba con su voz normal y cuando recitaba, con la esperanza de encontrar las diferencias. Se observó atentamente cuando hablaba normal y no pudo ver nada extraño, pero cuando empezó a declamar pudo ver varios cambios. 1. Tendía a acortar el cuello y echar la cabeza hacia atrás con cierta fuerza. Al mismo tiempo, deprimía la laringe, la cavidad en la garganta donde se encuentran las cuerdas vocales. 3. También empezaba a tomar aire por la boca, produciendo un sonido de respiración entrecortada. Estos hábitos le habían pasado hasta el momento totalmente desapercibidos. Cuando se observó de nuevo hablando con su voz normal, se dio cuenta de que esos hábitos se repetían, pero mucho menos acentuados, por lo que hasta entonces no los había notado. Tras este avance, Alexander volvió a contemplarse en el espejo con renovado entusiasmo y descubrió que los malos hábitos se acentuaban cuando recitaba. Causa y efecto. El siguiente obstáculo con el que tropezó Alexander era que ignoraba la razón primera de estos hábitos perjudiciales. Tras unas cuantas pruebas, comprendió que no podía evitar tragar aire mientras respiraba o presionar sobre la laringe, pero podía dejar de echar la cabeza hacia atrás y así aliviar la tensión muscular. Continuó con sus experimentos ante el espejo y comprobó que si evitaba cortar el cuello y echar la cabeza hacia atrás, no sufría tanto de afonía. Volvió a la consulta médica y el doctor le informó de que tanto su salud general como el estado de sus cuerdas vocales habían mejorado. Ahora tenía la prueba definitiva de que su forma de declamar le había provocado la afonía. Alexander decidió cambiar la forma de recitar. Ahora tenía la prueba definitiva de que su forma de declamar le había provocado la afonía. Percepción sensorial poco fiable. Convencido de que estaba llegando al meollo de la cuestión, Alexander siguió experimentando para mejorar el estado de sus cuerdas vocales, queriendo evitar el gesto de echar la cabeza hacia atrás. La echó hacia adelante y le sorprendió comprobar que seguía presionando sobre la laringe. Decidió aclarar el misterio. Colocó dos espejos más, uno a cada lado del espejo original,
y gracias a esto pudo ver que estaba haciendo lo contrario de lo que pensaba con la cabeza. Seguía cortando el cuello y presionando su espina dorsal. A este fenómeno le denominó percepción sensorial poco fiable. En otras palabras, no podía fiarse de lo que le decían sus sentidos acerca de lo que estaba o no estaba haciendo mal. Al principio pensó que se trataba de un problema personal, pero cuando empezó a enseñar su técnica a otros, se dio cuenta de que esta deformación de la percepción sensorial era prácticamente universal. Comprendió también que el hecho de echar la cabeza hacia atrás y de presionar la columna no solo le causaba depresión en la laringe, sino que le provocaba diversas tensiones. Levantaba el pecho, arqueaba la espalda, empujaba la pelvis hacia adelante, contraía los músculos de las piernas y hasta curvaba los dedos de los pies, como si quisiera agarrarse al suelo. Su gesto de empujar la cabeza hacia atrás afectaba a su postura, a su equilibrio y hasta a su respiración. Alexander concluyó que la contracción muscular de sus pies, piernas, formaba parte del mismo hábito que le llevaba a contraer los músculos del cuello. El gesto de agarrarse al suelo con los pies estaba tan enraizado en sus hábitos posturales que ni siquiera era consciente de que lo hacía. Intentó cambiar esos hábitos y al principio le resultó imposible declamar. Por mucho que se esforzara, solo conseguía aumentar las tensiones musculares y empeorar el problema. Alexander se encontraba en una posición imposible. Tenía que entender cómo se comportaba su cuerpo, pero no podía confiar en su sentido kinestésico para recibir esta información, que ya sabía que era engañosa. Las direcciones. Estas experiencias lo llevaron a preguntarse qué instrucciones se daba a sí mismo cuando declamaba, y se dio cuenta de que nunca había pensado en cómo se movía en el escenario. Se limitaba a hacer los movimientos que hacía siempre, porque le parecían los correctos. Decidió cambiar de estrategia. Probó de pensar o de darse la orden de mover la cabeza hacia adelante. Resultó que bastaba con darse la orden para cambiar el resultado. Era un avance, pero seguía echando un poco la cabeza hacia atrás. Alexander reflexionó y comprendió que, si bien daba las direcciones correctas cuando declamaba, volvía de inmediato a los gestos acostumbrados, lo que le creaba tensiones en todo el cuerpo. También observó que estaba tan centrado en hacer una buena actuación que tensaba los músculos del cuello. Llegó a la conclusión de que tenía la tendencia a volcarse en un objetivo sin tener en cuenta la manera en que lo alcanzaba, y se hizo el propósito de ser menos obsesivo. Así pues, decidió dejar transcurrir un tiempo entre el estímulo para hablar y el acto de declamar. A este proceso lo llamó inhibición. Y esta pausa entre estímulos y acción le permitió observar y cambiar las costumbres que le resultaban dañinas, como la de echar atrás la cabeza. A partir de aquí, ideó una serie de principios y técnicas basadas en la conciencia del propio cuerpo y en la erradicación de costumbres dañinas a las que llamamos técnica Alexander. Gracias a ella, no solo eliminó los gestos y los hábitos que habían puesto en jaque su carrera, también se curó de los problemas de respiración que lo acompañaban desde su infancia. La noticia de que un actor se había curado a sí mismo de problemas respiratorios corrió como la pólvora. La propagación de la noticia. Cuando volvió a los escenarios, Alexander se vio asaltado por multitud de peticiones de ayuda de actores con problemas parecidos a los que él había sufrido. Así empezó a enseñar sus técnicas a otros.
La noticia de que un actor se había curado a sí mismo de problemas respiratorios corrió como la pólvora. Alexander tenía tanto éxito con su tratamiento que algunos médicos le enviaban a sus pacientes. Aplicaba su técnica sirviéndose tanto de instrucciones verbales como de suaves manipulaciones manuales y ayudó a muchas personas a modificar los malos hábitos que estaban en la raíz de sus problemas. Al principio trataba exclusivamente dificultades respiratorias y de voz, por lo que recibió el apodo de "el hombre que respira". Sin embargo, los médicos empezaron a enviarle todo tipo de pacientes, en especial aquellos a los que no sabían cómo tratar, con los que ya no sabían qué hacer. Uno de esos médicos, el doctor Stewart Mackay, vio un gran potencial en el trabajo de Alexander y lo convenció para que fuera a Londres y diera a conocer su técnica a un público más amplio. En 1904, Alexander se instaló en Londres y abrió una consulta, primero en Victoria Street y más tarde en Ashley Place, en el centro de la ciudad. Allí siguió trabajando y ayudando a mucha gente hasta su muerte, en octubre de 1955. La técnica Alexander en la actualidad. La técnica Alexander se ha extendido por todo el mundo. Cuenta con miles de profesionales en más de 30 países que tratan una amplia gama de dolencias y problemas, aunque sigue viéndose como un método para adquirir una mejor postura, eliminar el dolor de espalda y aliviar el estrés. También es tan efectiva para mejorar la respiración como lo era en 1900, tal como descubrirás cuando aprendas algo más acerca de los principios de Alexander, que encontrarás en el capítulo 6, páginas 79 a 87. De hecho, las personas que emplean la técnica Alexander para mejorar su postura o aliviar las tensiones musculares también mejoran su respiración, y viceversa. En realidad, la postura, el dolor, el estrés y la respiración están estrechamente interrelacionadas. Capítulo 4. Costumbres e ideas erróneas. Hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y de la infinitud del universo no estoy totalmente seguro. Albert Einstein. La respiración y el estrés en la vida cotidiana. Todos nacemos con la capacidad de respirar, de forma fácil y natural. Los menores de 5 años respiran perfectamente, ya sea con la respiración calmada del sueño o con la respiración agitada del juego y el descubrimiento. Casi nunca encuentras en un niño la tensión de la que sufren tantos adultos. En la actualidad tenemos demasiados estímulos que nos alejan del momento presente, del estado de calma. La mala respiración puede tener causas, entre ellas el asma, la polución medioambiental, el estrés del trabajo o del colegio, la tensión emocional y también problemas musculares o de huesos. A medida que cumples años, las tensiones te afectan más. Tu ritmo natural de respiración se ve sustituido por hábitos perjudiciales, y aunque seas consciente del problema y trates de mejorar tu forma de respirar, hay tanta información engañosa sobre cómo lograrlo que lo más probable es que adoptes nuevos hábitos que sean incluso peores. Lo primero que debes tener claro es que el objetivo no es respirar correctamente, sino, como he dicho antes, permitir que el sistema respiratorio funcione sin trabas y que se restablezca el ritmo natural. Alexander dijo, si dejas de hacer lo correcto llega solo. En el caso de la respiración, es totalmente cierto.
A medida que cumples años, las tensiones afectan cada vez más a tu ritmo de respiración. Malentendidos sobre la respiración. Como ya vimos en el capítulo anterior, Alexander comprendió que sus ideas sobre la postura, la respiración y la declamación estaban equivocadas. A estas ideas erróneas las denominó percepciones sensoriales poco fiables. Alexander creía que él era el único que las tenía, pero cuando empezó a ayudar a los demás, se dio cuenta de que eran comunes a casi todo el mundo. Aquí tienes una lista de las ideas erróneas sobre la respiración más comunes. 1. Los pulmones son pequeños órganos situados en mitad del tórax. 2. Los conductos nasales van hacia arriba. 3. Aguantar la respiración fortalece los músculos respiratorios. 4. La inspiración o las inspiraciones profundas ayudan a mejorar la respiración. 5. Es beneficioso utilizar los músculos respiratorios accesorios. La respiración 6. La respiración diafragmática es la correcta. 7. Practicar la respiración abdominal es beneficioso para la respiración en general. 8. Cuando respiras, tu pecho tendría que moverse poco o nada. El movimiento debería darse sobre todo en la zona abdominal. 9. Es mejor expulsar todo el aire antes de inhalar de nuevo. Los pulmones son pequeños órganos situados en mitad del tórax. Negativo. Antes de leer la verdad sobre el tamaño, la forma y la ubicación de los pulmones, puedes hacer el siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Fotocopia la imagen de la página anterior, que te servirá como guía. A continuación, dibuja los pulmones con la forma, el tamaño y la ubicación que piensas que tienen. En general, tenemos una percepción muy equivocada sobre la ubicación y el tamaño de los pulmones. De hecho, su tamaño puede variar mucho en los adultos, dependiendo del sexo, la altura y la postura. En la mayoría de las personas, los pulmones tienen de 25 a 35 centímetros de largo y de 10 a 15 centímetros de ancho. Su forma es ovalada y truncada en un extremo, similares a una pelota de rugby, pero más pequeños y estrechos, y pesan entre 0,9 y 1,4 kilos. En la radiografía de la página siguiente puedes ver el tamaño y la ubicación de los dos pulmones. ¿Se parece a lo que habías dibujado? El extremo superior de los pulmones llega hasta más arriba del esternón y el extremo inferior, cuando está lleno de aire, llega casi al final de las costillas. Los conductos nasales van hacia arriba. Negativo. Ejercicio 7. Copia o fotocopia la imagen de la página siguiente y dibuja una flecha señalando la dirección que crees que sigue el aire cuando entra por la nariz y pasa por la tráquea. De hecho, el aire que entra por la nariz no sigue un curso vertical, como suele creerse, sino horizontal. Puedes comprobarlo haciendo el siguiente ejercicio. 8. 1. Mientras haces una inhalación, represéntate el aire entrando por tu nariz en sentido vertical. ¿Te imaginas la atención o el esfuerzo que requeriría? 2. Al inhalar, imagínate que el aire entra en tu nariz siguiendo un curso horizontal. ¿Entiendes que es mucho más fácil? Esta forma de respirar no requiere esfuerzo. En la imagen de la página siguiente puedes comprobar que casi todo el conducto nasal es horizontal.
Aguantar la respiración fortalece los músculos respiratorios. Negativo. La práctica de aguantar la respiración tiene su origen en la antigua tradición del yoga. En la práctica del yoga, uno de los pasos para disciplinar el cuerpo consiste en contener la respiración. Incluso hoy se cree erróneamente que aguantar la respiración contribuye a mejorarla y a fortalecer los músculos respiratorios, y muchos profesionales, entre ellos cantantes y nadadores, siguen con estas prácticas. Pero en realidad, contener la respiración, más que fortalecer, debilita el sistema respiratorio. Es una respuesta natural al estrés, y todos los hacemos a veces. No tienes más que observar a un actor nervioso antes de salir al escenario, o a un orador que se prepara para hablar ante el público. Contienes la respiración cuando va a suceder algo que no te gusta, o antes un encuentro inesperado. Piensa en lo que haces cuando miras una película de miedo. Si lo haces con demasiada frecuencia, puede convertirse en hábito y aguantarás la respiración incluso sin motivo alguno. Ejercicio 9. 1. Coge una silla de la cocina y levántala, o levanta los brazos y observa tu respiración. 2. Pregúntate si contienes la respiración al llevar a cabo este ejercicio. Si tu respuesta es positiva, mira si puedes hacer lo mismo sin contener la respiración en ningún momento. Cuando contienes el aliento acumulas dióxido de carbono, un factor estresante para el sistema nervioso. Al mismo tiempo, interrumpes el ciclo natural de la respiración, creas tensión en los músculos del sistema respiratorio y obstaculizas el libre movimiento de los pulmones, las costillas y el diafragma. Si miras a alguien que contenga la respiración, verás la tensión a la que está sometido. Ejercicio 10. 1. Sal a caminar y procura que tu respiración sea lo más libre posible. Al cabo de un par de minutos, contén la respiración durante unos pasos. Observa la diferencia. ¿Son distintas tus zancadas cuando contienes la respiración? ¿Mueves los brazos de la misma manera? ¿Te cuesta más caminar? Las inspiraciones profundas mejoran la respiración. Negativo. Si haces una inspiración profunda, es probable que lleves la cabeza hacia atrás y arquees la espalda, lo que tensará los músculos del pecho y la caja torácica. Lejos de tener un efecto beneficioso, esto obstaculiza el movimiento natural de las costillas, los pulmones y el diafragma. La tensión muscular excesiva es siempre enemiga de la respiración libre y coordinada, y probablemente todo cuanto hagas para mejorar tu respiración empeorará las cosas. Con el siguiente ejercicio comprobarás que la tensión excesiva no ayuda a una respiración libre y fácil. Ejercicio 11. Presta atención a tus sensaciones en el área de la caja torácica, tanto por delante como por la espalda. A continuación, inhala profundamente 4 o 5 veces seguidas. ¿Qué has notado? ¿Has percibido alguna tensión al hacer este ejercicio? Aunque es posible que notes que el pecho y las costillas se mueven más, no se trata de un movimiento libre ni fácil. Si haces a menudo inspiraciones profundas, tendrás problemas porque los músculos estarán cada vez más tensos y esto acaba por obstaculizar una buena respiración y empeorar el problema. ¿Es beneficioso utilizar los músculos accesorios de la respiración? Negativo.
Cuando el sistema respiratorio funciona como la naturaleza lo ha previsto, no requiere esfuerzo. Los pulmones se llenan y se vacían suavemente, sin que tengas que hacer nada. Por si utilizas una tensión innecesaria para respirar, pierdes este movimiento natural y debes hacer un gran esfuerzo para llenarte los pulmones de aire. Utilizas de forma innecesaria los músculos accesorios, porque así tienes la sensación de respirar mejor. Estos músculos están situados sobre todo en el pecho, el cuello y los hombros. Entre ellos se incluyen los siguientes. 1. Los escalenos, que elevan las dos primeras costillas. 2. El esternocleidomastoideo, que eleva el esternón. 3. El trapecio, que levanta la caja torácica. 4. Las aletas nasales, que abren los orificios de la nariz. Los efectos negativos de un uso excesivo de los músculos accesorios se parecen a los de la respiración profunda. Si empleas esos músculos para inspirar y expirar, caerás en la respiración superficial, porque tendemos a elevar el pecho cuando desciende el diafragma y a bajarlo cuando se eleva el diafragma. Se denomina expiración paradójica, justo lo contrario de la respiración natural, y no es bueno para la salud. Como ya vimos en el capítulo 2, el diafragma desciende con cada inspiración y crea un vacío en los pulmones, que automáticamente se llenan de aire. Cuando aspiras, el diafragma sube en forma de cúpula y expulsa el aire de los pulmones. El ejercicio 12, en la página siguiente, te ayudará a determinar si llevas a cabo la respiración paradójica. Ejercicio 12. Al exhalar, deja caer los hombros y el pecho. Y al inhalar, levanta el pecho. ¿Te ha parecido natural? Si estos gestos te resultan familiares, es probable que hayas estado respirando de forma paradójica. ¿Notas que esto no mejora tu respiración, sino todo lo contrario? Ejercicio 13. 1. Prueba ahora lo contrario. Al exhalar, visualiza el diafragma que se eleva inflado en tu pecho. En otras palabras, tu cuerpo crece con la exhalación. 2. Al inhalar, visualiza el diafragma que desciende y se aplana dentro de tu caja torácica. ¿Puedes notar la diferencia entre el ejercicio 12 y el 13? Te recomiendo que practiques este último siempre que puedas, porque te ayudará a mejorar la respiración. La respiración diafragmática es la correcta. Negativo. Otro mito es el que la respiración diafragmática mejora la respiración. El problema de este enfoque es que aísla uno o dos músculos a expensas de los demás. Aunque el diafragma es el músculo principal de la respiración, no es el único. Respiras mejor cuando todos los elementos del sistema respiratorio funcionan de forma coordinada. La respiración no compete solamente al diafragma, los pulmones o el abdomen, sino a todos los músculos y elementos respiratorios, dentro y alrededor del tórax. De hecho, tienes un músculo dentro de la caja torácica y debajo del esternón, llamado transverso del abdomen, que también participa en la respiración. Es preferible no pensar en partes separadas. Una buena respiración implica una coordinación de todo tu ser. No tienes más que observar a un bebé dormido. Verás cómo todo su cuerpo se mueve. Una buena respiración implica una coordinación de todo su ser. La respiración abdominal es beneficiosa. Negativo. Hay una idea errónea, muy extendida,
y es que la respiración ocurre principalmente en el abdomen. El abdomen se mueve, pero los pulmones y el diafragma no están alojados en él. Sin embargo, muchas personas, incluidos profesionales médicos, entrenadores de voz, profesores de yoga y monitores de gimnasia, te animan a respirar, tensando tus músculos abdominales. Te aconsejan que practiques la respiración abdominal, que te coloques un libro pesado sobre el estómago y que intentes que se mueva arriba y abajo. Este consejo parte de la idea equivocada de que respirar desde la barriga te ayudará a respirar más plena y profundamente. Esto es reemplazar un mal hábito por otro todavía peor. Sacar y meter la barriga hará que tu cuerpo se mueva más al respirar, pero a costa de provocar tensión en muchos músculos. Si sobrecargas los abdominales para respirar, presionarás sobre tus órganos internos, lo que puede llevar a la distensión o al colapso del sistema musculoesquelético. Además, esta práctica puede contribuir a causar diversos problemas posturales y de salud. Ejercicio 14. Túmbate en el suelo y durante 1 minuto intenta respirar sacando y metiendo el abdomen. ¿Has notado cómo se tensa y se distiende todo tu cuerpo? Cuando respiras, tu pecho debería moverse poco o nada. El movimiento debe estar en la zona abdominal. Negativo. Respirar es vivir y la vida es movimiento. Huesos y músculos deben estar libres para responder al movimiento de la respiración. Si mantienes unas partes inmóviles mientras otras se mueven, obstaculizas la respiración. La inmovilidad reduce la capacidad pulmonar y la capacidad del cuerpo para tomar y expulsar aire. Puede provocar tensiones musculares que afectan a la postura corporal y son dolorosas. Más que pensar en cómo respirar, deja que el aire entre y salga de tu cuerpo sin obstáculos. Los ejercicios del capítulo 7, página 89-101, te ayudarán. Por el momento abandona cualquier idea sobre cómo deberías respirar y sobre dónde deberías dirigir el aire o qué parte se tiene que mover. Tu mente inconsciente y tu cuerpo saben perfectamente cómo respirar en cada momento. Piensa en la parte superior de tu cuerpo como un receptáculo tridimensional de la respiración que se mueve tanto por la parte anterior como por la posterior. De hecho, hay más tejido pulmonar en la parte posterior de tus costillas que en la parte anterior. Los pulmones están ubicados hacia la parte trasera del tórax y se extienden hasta la zona de los hombros. Cuando respiras, se mueve toda la zona de la caja torácica. La expansión de las costillas y el diafragma es lo que aumenta las dimensiones internas del tórax y lleva a la inhalación. De modo que es lógico que haya movimiento en la zona de los pulmones, que son los que se expanden y se contraen. No olvides lo que descubrió Alexander. Para superar sus propios hábitos de respiración, cuando declamaba, dejó de hacer esfuerzos innecesarios y prestó atención a todo su cuerpo, no solo a determinadas partes. Tuvo que aprender a encontrar un nuevo equilibrio en su cabeza para relajar los músculos del cuello y el pecho y los hombros. Este nuevo equilibrio afectó incluso a sus piernas y a sus pies. Una vez que su cuerpo empezó a funcionar de manera unificada, el problema desapareció. Es mejor expulsar todo el aire antes de inhalar de nuevo. Negativo. En realidad, vaciar completamente los pulmones no es necesario, ni posible. Los pulmones han de contener algo de aire, o sufrirías un colapso respiratorio. Siempre debe haber un mínimo de presión atmosférica en los pulmones. Aparte del volumen de aire que contienen, los pulmones aportan un continuo flujo a la respiración. Intentar vaciarlos totalmente es perjudicial, porque provoca una detención
del movimiento del cuerpo que afecta a la cabeza, el cuello y la espalda. Lo único que debes hacer para mejorar tu respiración es seguir la exhalación hasta que se detenga de forma natural. No te esfuerces por expulsar todo el aire, porque crearás más tensión, obstaculizarás el ritmo natural de la respiración si impides la entrada de la siguiente bocanada de aire. El primer paso para mejorar tu respiración es abandonar las ideas preconcebidas sobre cómo tienes que respirar. Abandona toda idea preconcebida sobre cómo tienes que respirar. Fin del capítulo 4. Muchas gracias por haber escuchado este audio y te invito a que te suscribas, que le des clic a la campana para que puedan estar atentos a los videos que voy subiendo y que me des un like. Muchas gracias, que descanses. Adiós.